La animación cutout es un estilo de animación 2D muy utilizado por estudios de animación, canales exitosos de YouTube y hasta en famosas series animadas. El cutout consiste en crear marionetas animadas las cuales se pueden animar de una manera mucho más rápida que la animación tradicional y con excelentes resultados. Hola, soy Fito y en este curso te enseñaré esta técnica desde cero. Comenzaremos dibujando un personaje para luego colorearlo y convertirlo en una marioneta a través de rigging por emparentado de capas. Hecho esto, comenzaremos a producir un corto animado usando a mi personaje Wolverine. Para este curso usaremos Adobe Animate, por lo que es ideal que tengan conocimientos previos de este programa. En la descripción encontrarán mis cursos para dominar Animate. También es recomendable que tengan una tableta gráfica para dibujar y un mouse con rueda. Y por último, lo más importante, que tengan muchas ganas de aprender. Recuerden que para los miembros del canal tendrán el archivo Animate para descargar. Ahora ya no los aburro más y comencemos. Acá, como podemos ver, tengo a mi personaje Wolverine. Este dibujo lo hice basándome en la estructura de mi anterior personaje, que si ustedes han visto el anterior curso el creación de personaje para animación, yo creé un personaje desde cero de Kratos. Si ustedes lo desean pueden ver ese curso para que ustedes aprendan un poco sobre el diseño de personaje. Este fue el personaje que creé. Como podemos ver, me he basado en su misma estructura de este Kratos para así crear acá al Wolverine, ¿no? Tiene la misma estructura de cuerpo, proporción de la cabeza con relación al cuerpo. Esto es una buena sugerencia que les puedo dejar, que cuando ustedes creen sus personajes, ustedes guarden la estructura de cada personaje que crean para así lo puedan reutilizar y adecuar a sus distintos personajes, ya que la creación también de la estructura toma bastante tiempo. Este es un dibujo, no está todavía rigueado ni preparado para la animación. Ustedes pueden tomar también a cualquier otro personaje, si quieren lo pueden descargar de internet o si no dibujarlo en cualquier otro programa, como en Photoshop, Illustrator, Krita, lo que sea. Ya que acá lo vamos a volver a rehacer. El único programa que vamos a utilizar para todo este curso es Adobe Animate. Entonces esta imagen la vamos a tomar como si fuera un JPG o un PNG, una imagen. La tengo en esta capa. Lo primero que vamos a empezar después de escoger a nuestro personaje y ya tenerlo dibujado es comenzar a redibujarlo en Animate, pero con la idea de que lo tenemos que volver en un esqueleto rigueado, ¿no? El rig de personaje o rigging es la estructura para que nos permite mover al personaje como si fuera una marioneta. Entonces, para ello tenemos que tomar en cuenta algunos factores. Pondré mi herramienta pincel en un color rojo. La herramienta pincel que uso es con la tecla B, también se conoce como pincel clásico. Presionaré para entrar a pantalla completa la tecla F4. Así se ocultan todos los paneles y puedo entrar a una pantalla completa. Les recomiendo que ustedes utilicen una tableta o un monitor gráfico o una tableta digitalizadora para este curso. En mi caso estoy usando una de la marca Gaumon. En el canal pueden encontrar la review de esta. Es una bien económica, pero con buenas prestaciones y que permite dibujar muy bien. Esto les digo ya que si ustedes van a crear su personaje usando solamente Animate, lo ideal es que utilicen un lápiz óptico. Pero si ustedes van a crear su personaje en otro programa vectorizado, como por ejemplo Illustrator, entonces allí sí pueden vectorizar una imagen utilizando solo el mouse. En el canal también encontrarán videos al respecto. Pero para que se vea más orgánico y para que no necesitemos estar usando otros programas, solamente Animate, mi recomendación es que adquieran una tableta gráfica. La pueden conseguir desde $30. Dicho esto, antes de empezar les mostraré la configuración. Acá tengo a todos los paneles. Esta es la distribución con la que mejor yo trabajo. En las propiedades, si nos vamos a las propiedades de herramienta, como lo mencioné, tengo la herramienta pincel clásico y tengo activadas estas dos casillas, las que me permiten que en el lápiz óptico pueda usar la inclinación como los niveles de presión. Una vez que estén activadas estas dos, acá abajo podemos ver el tamaño del pincel. En este caso está en 8 puntos, pero este tamaño es el tamaño máximo que alcanza cuando se hace a mayor presión al lápiz.
el tamaño mínimo está en 0 puntos. Entonces ese es el rango que tengo programado para que pueda dibujar. Es decir, a mayor presión puede llegar hasta los 8 puntos y puede descender hasta 0 puntos. Si nosotros lo deseamos, podemos ir bajando de tamaño mínimo para que así el rango disminuya. Luego el suavizado lo tengo en 100. El suavizado es la corrección que hace Animate para que los trazos queden más rectos. Por ejemplo, si acá dibujo este cuadrado, vemos que las líneas han salido rectas. Animate ha analizado los vectores que he dibujado y los ha suavizado. En cambio, si esta misma figura me voy a sus propiedades y el suavizado lo desactivo, lo pongo en 0, vemos que cuando lo dibujo, si me acerco, el trazo ya no es recto, es decir, ya no es liso, tiene todas estas variaciones. Entonces, acá pueden ver que si lo mantienen en 0 o lo más cercano a 0, Animate ayudará menos en corregir a los vectores, y cuanto más cerca al 100 esté, Animate corregirá más, pero también en ciertos trazos los puede modificar. Por ejemplo, si uno deseara curvas rectas con el suavizado al 100, es muy difícil porque siempre Animate va a tratar de darle una redondez. Pero para este caso, para que los trazos se vean lo más rectos posibles, mantendremos el suavizado en 100. Luego tengo activadas las dos casillas. La primera para que se ajuste el tamaño del lápiz al escenario, y la segunda para que se sincronice el tamaño del lápiz con el borrador. Luego, otra herramienta que voy a utilizar bastante es el borrador, como estoy mencionando, que es con la tecla E. Acá en los modos, al borrado lo tendré como borrado normal. Y al pincel, con la tecla B, en sus modos lo tendré en pintar detrás. Esto permite que los dibujos que haga, por ejemplo, con el color negro, si dibujo, veremos que el trazo ha quedado por detrás de los demás trazos. En este modo es que lo voy a mantener en casi todo el curso. Y finalmente, un shortcut muy usado para todos los programas es el de deshacer. Es con Control Z. Con Control Z deshacemos. Si quieren hacer lo contrario, es decir, rehacer, será con Control Y o Control Y. Luego tenemos la herramienta selección con la tecla V, que nos permite seleccionar. Podemos en Anime seleccionar ciertos trazos. Y con la tecla Q activamos la transformación libre, que también nos permite desplazar o mover a cualquier selección, pero también tenemos la posibilidad de distorsionar, ya sea en ancho, sesgar o rotar. Seleccionaré todo y con la tecla suprimir lo eliminaré. Luego, otra herramienta que también voy a utilizar es la herramienta lazo. Acá dibujaré un círculo. La herramienta lazo es la tecla L y nos permite crear selecciones, pero a mano alzada. Por ejemplo, si hago este dibujo, esa área ya quedará seleccionada. Entonces, también vamos a utilizar esta herramienta. Ya si utilizo más herramientas les iré explicando en el transcurso del curso. Pero como mencioné al comienzo, este no es un curso para usar Adobe Animate, sino para ya crear un personaje para una animación cutout. Por lo que no profundizaré tanto en las herramientas. Dicho todo esto, comenzaremos ya con el proceso en sí para crear a nuestro personaje para cutout. Lo primero que voy a hacer es a la capa donde tenemos a la imagen, en este caso a Wolverine. Presionaré la tecla Q y lo redimensionaré para que encaje en mi hoja. Ya lo tengo, lo centraré con el panel alinear, teniendo activado la alineación en escenario para que se alinee en torno al escenario, y lo centraré. Ahora que ya tengo centrado y redimensionado a mi personaje, le bajaré la opacidad. Eso lo podemos hacer acercándonos a la capa y con clic derecho eligiendo propiedades. Y en propiedades podemos cambiar, por ejemplo, el nombre. Lo renombraré como ref de referencia. Luego mantendré esta capa bloqueada, entonces activaré el bloqueo. Y bajaré la opacidad para que se mantenga en un 50%. La opacidad es el nivel de transparencia, para que el personaje sea un poco translúcido y así pueda dibujar encima de él. Haré clic en aceptar y como vemos ya tiene transparencia.
Si queremos regresar a la transparencia original, es decir, a la opacidad de 100%, acercamos el cursor al ojo y manteniendo la tecla Shift, hacemos clic. Así regresará a la opacidad original. Si queremos retornar a la opacidad que hemos modificado, otra vez mantenemos la tecla Shift y presionamos el ojo. Así volverá a bajar su opacidad. Ahora que ya tenemos esta capa lista para usarla como referencia, seleccionaré la segunda capa y en esta comenzaré a dibujar. Para que no me ocupe espacio, haré doble clic en la línea de tiempo para ocultar a la línea de tiempo. Ahora, como les mencioné, lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a dibujar es analizar a nuestro personaje para ver cómo va a ser la estructura para su rigueo. Vamos a hacer este personaje que tenga bastante movimiento y que se pueda cambiar de expresiones, por lo que vamos a necesitar una capa para cada una de sus partes móviles. Acá, como vemos, tenemos la cabeza. Después de la cabeza, dentro de esta tendremos otra capa para la boca y otra capa para los ojos. Después, en el brazo, tendremos una capa para la parte superior o el brazo, otra para el brazo, para la parte inferior o antebrazo, y otra para la mano. Esto mismo lo debemos tener al otro lado, para el brazo, antebrazo y mano. Luego, para este personaje tendremos la cadera. Luego la pierna tendremos para la parte superior, inferior y para el pie. Igual para la otra. Este personaje, debido a la estructura que tiene, no posee cuello, pero tiene todo el cuerpo. Así que tendremos otra capa para el cuerpo. En sí, este será el rig de personaje. Seleccionaré en el panel de color, el color verde. Y acá veremos que la estructura entonces para esta marioneta será esta. Para la mano estará conectada al antebrazo, el antebrazo al brazo y este al cuerpo. Y luego se repite para la otra extremidad. Luego estará la cabeza. Luego el cuerpo se conectará con la cadera. Y la cadera con la pierna superior. Luego esta con la inferior. Y finalmente con el pie. Lo mismo para el otro lado. También para este rig vamos a tener una capa más que no va a ser visible en el render, es decir, en el video convertido, sino que será solamente visible acá en Animate. Este será como un control. Para los que saben, Adobe After Effects, este objeto que vamos a dibujar es lo equivalente a un objeto nulo. Acá en Animate lo podemos nombrar como queremos. En nuestro caso dibujaremos luego un control, el cual será un controlador. Ahora que ya tenemos analizado a nuestro personaje qué partes van a tener movimiento, recién ya podemos empezar con el trazado. Regresaré a la línea de tiempo y a esta capa la nombraré estructura. También le bajaré la opacidad haciendo clic en el ojo con la tecla Shift. A esta capa también la voy a bloquear y crearé una nueva capa. En esta capa comenzaré a dibujar con el color negro. Para poner los colores por default, es decir, los colores predeterminados, presionamos la tecla D. Así se van a los colores predeterminados, que generalmente son el blanco y el negro. Y para cambiar entre estos dos colores, presionamos la tecla X. Volveré a hacer doble clic en el título de línea de tiempo para ocultar a todo este panel. Y así tener más espacio en mi monitor. Ahora es cuestión de comenzar a repasar teniendo en cuenta las capas que vamos a crear. Por ejemplo, repasaré primero a los ojos. Me parece que el tamaño de mi lápiz está un poco delgado, por lo que regresaré a sus propiedades de herramienta y lo subiré a 15 puntos. Por si acaso, yo estoy trabajando en una hoja de 1920 x 1080, es decir, una resolución Full HD. Y la velocidad de fotogramas por segundo o FPS que se trabaja en animación es 24. Les sugiero que ustedes también trabajen en 24 FPS. Ahora comenzaré a dibujar a mi personaje, a repasarlo. En este caso el ojo está, para que sea un poco más expresivo, estará conectado con esta parte de la máscara de Wolverine. Así que también la dibujaré.
Igual lo dibujaré para el otro. Ustedes, si lo desean, pueden ir creando una capa por cada parte móvil de su personaje. Pero yo les sugiero que un método mejor es comenzar a dibujar cada parte en una sola capa e irlas convirtiendo en símbolos, para que luego nuestro personaje se pueda mover y se puedan crear interpolaciones, o para que se pueda trabajar en cutout, es necesario que cada parte se convierta en un símbolo. Como este será para un video de animación, se deberán de convertir en símbolos gráficos. Como ya dibujé a todititos los ojos junto con esta especie de visera de la máscara, seleccionaré a todo. Y teniendo ya seleccionado los trazos que hemos hecho, presionaremos la tecla F8 para convertirlo en un símbolo. Este símbolo lo debemos de tener como símbolo gráfico para trabajar en animación. Y el registro mantenerlo en el medio. El registro es la ubicación que tendrá nuestro símbolo en el escenario de los símbolos. Es decir, ahorita estamos en la escena principal, pero cada símbolo tiene su propia hoja, podríamos decirlo, y para que se ubique en el medio de esta, debemos mantener su registro en la mitad. Luego el nombre lo nombraré como ojos, y haré clic en aceptar. Ahora continuaré con los dientes, es decir, la boca. Como ven, para lograr trazos atractivos, juego bastante con los niveles de presión de mi tableta gráfica. Ya tengo a la boca, así que la seleccionaré con la herramienta lazo. Igual presionaré la tecla F8 para convertirlo en un símbolo y a este lo renombraré como boca. El siguiente será la cabeza. Así que la dibujaré. Antes de dibujar, existen varias técnicas y estilos en el diseño de personajes para animación. En una de ellas solamente la boca es lo que se mueve, pero si ustedes desean que también mueva un poco la quijada cuando abra la boca, entonces deberán de dibujar la quijada dentro del símbolo de la boca. Ese es el estilo que vamos a utilizar. Así que entraré dentro del símbolo haciéndole doble clic a la boca. Así vemos que estamos dentro del símbolo de la boca. Y aquí dibujaré la quijada. Todos estos vellos como de una barba, pero un poco mal afeitada, ya que así es mi personaje. Los dibujaré tratando de hacer la menor presión con el lápiz óptico. Regresaré al escenario y ahora sí dibujaré a la cara, es decir, a la cabeza. En la cabeza estará la nariz, ya que la nariz no tiene ningún movimiento, ya sea cuando se abra la boca o en cualquier expresión. La nariz en la animación generalmente es fija, salvo alguna excepción, ¿no? Listo, ya tengo a la cabeza. Ahora seleccionaré todo. Lo podemos hacer con la herramienta selección, creando un recuadro de selección, o si no, haciendo clic en el fotograma. Así se seleccionará todo el contenido que contenga dicho fotograma. Ahora que ya tengo seleccionado a todo, manteniendo la tecla Shift, deseleccionaré los ojos y la boca, ya que esos ya son símbolos. Ahora, como ya tengo seleccionado a todos los trazos que serán para la cabeza, presionaré la tecla F8 para convertirlo en un símbolo y lo nombraré cabeza. ¿Listo? Ahora continuaré con el cuerpo. Acá, analizando a mi personaje, vemos que tiene una pequeña manga, pero es una manga muy pequeña, pero que está por encima del brazo. Si analizamos, el brazo estaría por debajo de esta manga. Así que la manga la dibujaré dentro del cuerpo. Comenzaré a dibujar. Los vellos de la axila
En este caso estarían por debajo del brazo y no por encima, así que todavía no los voy a dibujar. Haré el dibujo hasta acá, ya que hasta esa zona es donde llegará el cuerpo. Tenemos que ir analizando bastante a nuestro personaje. Por ejemplo, aunque parezca un detalle, esta manga me está ocasionando algunos problemas para crear de una manera correcta al esqueleto de este personaje, ya que la manga estará por encima del brazo, pero a su vez el brazo estaría por encima del cuerpo, por lo que analizándolo me parece que podría dibujar al cuerpo sin las mangas por debajo del brazo y luego en otras aparte estaría la manga. Entonces, viendo que el cuerpo estaría por debajo del brazo, entonces en ese caso seleccionaré a la manga y a esta manga la presionaré a tecla F8 y la volveré en un símbolo gráfico, lo nombraré manga. Ahora sí, estos vellos de la axila los dibujaré en la capa del cuerpo. Acá para terminar, para que este personaje tenga movimiento con la cadera, esta parte deberá ser circular para que así se conecte y todo el tiempo sea visible, ya que la cadera estará por encima. Terminaré de dibujar a todo el cuerpo de Wolverine. Como el brazo estaría por encima del cuerpo, entonces la parte de atrás de la manga estaría dentro del cuerpo, ¿no? Debido a que este personaje está con una vista 3/4, claro que la cabeza está prácticamente con vista de frente, pero el cuerpo está 3/4. Eso nos indica que este brazo está por delante mientras este está por detrás. Entonces en este caso de este brazo sí puedo dibujar a la manga en el mismo cuerpo. Ya tenemos al cuerpo. Así que en su línea de tiempo hago un clic para seleccionar todo el contenido del frame. Y luego manteniendo la tecla Shift con selección, iré deseleccionando los que ya son símbolos. ¿Listo? Ahora solamente quedó seleccionado el cuerpo. Así que presionaré la tecla F8 y lo convertiré en cuerpo. Un símbolo gráfico con registro al medio. Continuaremos con la cadera. La correa estará dentro de la cadera, en todo el cinturón. Trazaré un círculo que tenga trazo, más no relleno. Igualaré el tamaño del trazo para que se vea de acuerdo a todos los demás trazos. Ya, ahora que ya tengo este óvalo trazado, lo voy a copiar con control C y lo pegaré en el mismo sitio con control shift V. Ahora que lo tengo ya pegado, manteniendo shift para mantener la proporción, lo redimensionaré y acá trazaré a la clásica figura de la insignia de los X-Men para formar la X. Ahora seleccionaré y eliminaré los trazos sobrantes. Terminaré de dibujar a toda la cadera. Acá también debemos de analizar al personaje por su vista. Esta pierna estaría por delante y esta por detrás. Ahora con selección, selecciono todo. Manteniendo Shift, deselecciono al cuerpo porque ya era un símbolo. Y teniendo seleccionado solo a la cadera, presiono F8 y lo convierto en un símbolo, el cual lo voy a nombrar cadera. Ahora las siguientes partes que me faltan ya son las extremidades. Empezaremos con el brazo.
Acá, como les mencioné, el brazo va a estar por debajo de la manga, así que será circular. ¿Listo? Ahora lo selecciono. Podemos añadir trazos a la selección manteniendo la tecla Shift. Y presionaré F8 y lo nombraré como brazo up, de brazo superior. Luego dibujaré al brazo inferior. ¿Listo? Lo selecciono. Veo que todavía me faltan algunos detalles. Listo, selecciono. Y con F8 lo convierto en símbolo. A este lo nombraré brazo down, de brazo inferior. Finalmente acá tenemos la mano para las garras. Todavía no tengo muy claro cómo vamos a hacer el efecto para que salgan... no sé cómo se llaman las garras de Wolverine. Si hay fanáticos de Marvel, disculpen si lo estoy mencionando mal. Pero todavía no sé cómo voy a crear esta animación. Así que por el momento dibujaré a sus garras dentro del símbolo de la mano. Ya tengo dibujado a toda la mano. La selecciono y con F8 lo convierto en un símbolo. Lo nombraré mano. Ahora tenemos que repetir para la otra mano. Cuando el personaje está de frente y los brazos, es decir, las extremidades son exactamente igual, ya no sería necesario volverlas a dibujar, sino duplicar a las otras extremidades y luego girarlas, ¿no? O voltearlas. Pero como esta es una vista de 3/4, si nos fijamos, la ubicación tanto de los dedos, de la mano, son distintos debido a que este brazo está por detrás y es una vista distinta ya que es 3/4. Así que lo vamos a volver a dibujar. Acá dibujaré al brazo de Wolverine. Me parece que estaba muy delgado, así que lo he hecho un poco más ancho. Lo selecciono y presiono F8 y a este lo nombraré brazo up, pero será 2, ya que es el segundo brazo. Luego dibujaré al brazo inferior o antebrazo. Lo selecciono y con F8 lo nombraré brazo down 2. Finalmente, la mano con sus garras. Les comento que ya estoy casi terminando ya la primera parte de mi animación de Kratos que hemos estado desarrollando en las anteriores transmisiones. Así que si ustedes desean ver el video, ya lo estaré subiendo muy pronto, quizás dentro de una semana, un poco más. Recuerden que ustedes pueden ver mis animaciones en mi otro canal, Fitotoons, para que ustedes vean más o menos cuál es el trabajo que hago y también para que vean cuáles son las posibilidades que ustedes pueden hacer animaciones usando este software, ¿no? Adobe Animate. Ahora la pierna superior. Como la pierna va a estar por detrás de la cadera, esta será circular. Lo selecciono, presiono F8 y lo nombraré como pierna up. Ahora haremos la pierna abajo junto con la pantorrilla. En este caso, el pie estará por debajo, entonces así lo dejaré. Ahora selecciono todo con la herramienta selección, tecla V, y luego manteniendo Shift selecciono los que ya son símbolos para dejar solamente seleccionado, en este caso a la pierna inferior, y con F8 lo convierto en un símbolo. Esta la nombraré pierna down, de pierna inferior. Ahora dibujaré al pie. Como este va a estar por detrás, lo cerraré para que sea circular. Selecciono y presiono F8, lo nombraré pie. En este caso, para el otro pie lo voy a duplicar, haciendo un clic sostenido y manteniendo la tecla Alt. Así podemos duplicar. Lo ubicaré en esta zona.
y entraré dentro de este símbolo. Luego, regresando a la vista normal, presionando la tecla F4 para que se vea la línea de tiempo, crearé un fotograma clave vacío, presionando la tecla F7. Y dibujaré a esta ubicación del pie. Regreso al escenario, lo selecciono y con ayuda del selector de fotogramas escojo el segundo pie. Si ustedes no tienen algún panel del que estoy usando, ustedes pueden activarlo yendo a ventana y buscando el nombre. Luego se aseguran que esté con aspa. Por ejemplo, habilitemos el panel de acciones y así ya se volverá visible el panel, y si ustedes lo desean lo pueden acoplar a cualquier área. En este caso acciones no lo voy a utilizar, ya que es para programación. Dibujaré la otra pierna. Lo selecciono y con F8 lo convierto en símbolo. Lo nombraré pierna up 2. Y finalmente la última sería la pantorrilla, la otra pierna de parte inferior. Lo selecciono. Manteniendo Shift deselecciono lo que no deseo. Acá, como puedo ver, cometí un error. A la mano no la convertí en símbolo, por lo que ahora sus trazos están mezclados con esta parte de la pierna. Para no volver a dibujar, elegiré la herramienta lazo y seleccionaré a este trazo, que es el que me sobra. Lo eliminaré con la tecla suprimir. Luego con borrador acá eliminaré estos trazos para que quede libre esta garra. Ya, como ya la tengo, ahora sí la selecciono y presiono F8 para nombrarla mano 2. Listo. Ahora vuelvo a dibujar estos trazos que borré y selecciono todo. Con Shift deselecciono lo que no deseo. Y teniendo seleccionado solamente a la pierna inferior, presiono F8 y lo nombro pierna inferior 2. Como vemos, ya tengo a todo el personaje, a todo Wolverine dibujado. Ahora solamente me falta crear su control. Ustedes pueden dibujarlo como ustedes lo deseen. No tiene ninguna importancia, ya que no será visible, ¿no? Yo lo voy a dibujar de un color turquesa, ya que este color resalta en la mayoría de colores. Solamente con trazo y le anularé el relleno. Luego mantengo la tecla Shift para crear un círculo perfecto. Como vemos, este sería su punto de anclaje, que está ubicado justo en el medio. Así que ubicaré justo en el medio y allí haré un clic con la herramienta pincel. Así ya sabemos cuál es el medio. A este lo voy a agrupar con control G. Luego lo voy a eliminar. Luego presiono la tecla N para ir a la herramienta línea. Y manteniendo Shift podemos hacer líneas totalmente rectas. Ya está. A este punto lo elimino. Para terminar le haré que tenga como unas flechitas. Como les digo, este dibujo que estoy haciendo es totalmente opcional. Ustedes lo pueden crear como ustedes lo deseen. Ya está. Lo selecciono todo. Y con F8 lo convertiré en un símbolo gráfico. Este lo vamos a nombrar como controlador. Ahora se puede decir que ya lo tenemos listo al personaje. Ya está dibujado. Si oculto la capa de estructura y la capa de referencia, podemos ver que ya está en esta capa totalmente dibujado, ¿no? Ahora lo siguiente que haré es darles los colores base a todo el personaje.
Primero tenemos que crear una paleta de color antes de colorear a nuestro personaje. Es la forma correcta para pintar. Así que nos vamos al panel de muestras. Y acá en la parte inferior del panel muestras tenemos un símbolo de carpeta. Con ese podemos crear carpetas. Y a esta carpeta la nombraré Wolverine, ya que será paleta de color para Wolverine. Luego la selecciono y hacemos clic en la parte inferior donde dice nueva paleta vacía. Así se ha creado una paleta. Hecho esto, ocultaré la capa del dibujo y volveré visible a la capa de referencia. Pero regresaré a su opacidad original manteniendo la tecla Shift. Luego con la tecla I invocamos al cuentagotas. El cuentagotas es la herramienta para seleccionar color. Selecciono este color, luego hago clic en esta paleta y luego en la parte inferior hacemos clic en el símbolo de más para añadirlo a esta paleta. Así iré seleccionando todos los colores de este Wolverine. En este caso, este Wolverine no tiene mucho color, por lo que va a ser relativamente sencillo. Para tener un poco más ordenado a esta paleta, la selecciono y creo una segunda paleta. En esta paleta arrastraré el color de los ojos y el color de los dientes, para así no confundirme. Ya tengo creada a la paleta, solamente me faltaría el color de la axila. Listo, ya tengo creada la paleta que voy a usar para pintar a Wolverine. Así que a esta referencia que hice, la eliminaré a su capa. A la estructura también la eliminaré, ya que solamente la dibujé con fines explicativos. Ahora comenzaré a pintar los colores base de cada parte. Ocultaré la línea de tiempo. Y para entrar dentro de cada símbolo, vamos con la herramienta selección y hacemos doble clic. Luego elegimos los colores de la paleta y con el bote de pintura o la tecla K, pintamos. Si ustedes no pueden pintar, quiere decir de que hay un hueco. Por ejemplo, acá voy a borrar ligeramente. Y como vemos, esta abertura, si ahora me voy al bote de pintura, ya no puedo pintar, porque el trazo ya no está cerrado. Entonces tenemos dos opciones. Podemos ir y corregir de manera manual a este trozo de trazo, que es lo que falta. Esa es la manera correcta, pero es un poco más tediosa. Lo otro que pueden hacer es cifrar las propiedades del bote de pintura y en tamaño de hueco elegir de qué tamaño será. Por ejemplo, primero probamos con huecos pequeños y en este caso lo reconoció. Como vemos, ya lo pintó. Pero Animate hizo un buen trabajo, lo coloreó, mas no corrigió este trazo, ¿no? Estas opciones ayudan, pero no son perfectas. Por lo que si ustedes son un poco más perfeccionistas, les sugiero ubicar al hueco y corregirlo de manera manual, ¿no? Con la herramienta pincel. Lo mantendré en no cerrar huecos. Listo, fue fácil pintar los ojos. Hago doble clic para regresar al escenario. Ahora pintaré la cabeza. Hago clic y como vemos no está pintando, y esto es debido a que no está acá cerrado el trazo. Así que lo completaré, pero con el color que va a llevar el casco, ¿no? La cabeza. Acá también hay un problema por la nariz. Así que ahora sí, ya pinté a toditito. Y nos faltaría terminar de pintar la parte de la mandíbula de Wolverine. Así que con la herramienta pincel dibujo y pinto. Esto no importa que lo tape, porque luego la boca va a estar por encima de la cabeza. Regreso. Ahora haré doble clic para irme a la boca y la pintaré. Respecto al orden, no se preocupen, luego lo vamos a ordenar a todo el personaje. Iré entrando a cada parte y completando siempre las intersecciones que sean circulares.
para que la unión con la siguiente extremidad al momento de mover sea siempre visible. Pintaré a toditito el personaje. Acá, como vemos, hay un pequeño error. Dentro del símbolo pierna inferior está también este símbolo, que es el... Si hacemos doble clic vemos que es el pie. Eso quiere decir que al momento que lo seleccione me olvidé de deseleccionarlo. Por lo que simplemente lo eliminaré. Lo selecciono y con la tecla suprimir lo elimino. Luego, lo pegaré o lo arrastraré en el escenario principal. Acá lo selecciono, lo duplico manteniendo Alt y luego con el selector de fotogramas elijo el pie que eliminé. Así ya puedo pintarlo y ya está separado. Listo. Ya, aunque ahora parezca que el personaje no tiene ninguna forma, ya está pintado. Ya podemos ocultar al panel de muestras para tener más espacio de trabajo. Acá, como podemos ver, los colores claros, muy claros como es el blanco, se pueden distinguir fácilmente. Esto es una recomendación que les hago al momento de pintar. Si ustedes trabajan en la hoja de color de escenario blanco, será difícil detectar, por ejemplo, aquel cinturón, distinguir si está pintado o no. Por lo que al momento de pintar, les sugiero que en las propiedades de documento al escenario lo cambien a un gris. Este gris que está por encima de blanco es un gris muy claro, pero lo suficiente como para ya notar la diferencia entre el escenario y el blanco. Así podemos distinguir que está pintado. Ya tenemos a toditito el personaje hecho en símbolos. Lo siguiente que tenemos que hacer es organizarlo, es decir, ver qué partes van adelante y qué partes van detrás. Esto lo podemos hacer de dos maneras. La primera es seleccionamos al símbolo, luego nos vamos a sus propiedades con clic derecho y buscamos la opción de organizar. Acá vemos que tenemos Traef al frente. Esto es para llevar al símbolo delante de todos. Traef hacia adelante. Esto solamente le permite subir por encima de un símbolo. Enviar hacia atrás. Hace lo contrario, retrocede un símbolo. Enviar al fondo. Envía el símbolo por detrás de todos los demás. Bloquear si queremos que la organización de un símbolo esté bloqueado y así lo seleccionemos, no se envíe ni detrás, es decir que esté ni detrás ni adelante, es decir que esté bloqueado, y para desbloquear si lo tenemos bloqueado. Pero lo ideal es que utilicemos los shortcuts, es decir los atajos. Por ejemplo, enviaremos al cuerpo por detrás de todos los demás símbolos. Entonces lo seleccionamos y con el shortcut Control, Shift y flecha hacia abajo se enviará al fondo.
Así es un poco más fácil de trabajar. Por lo contrario, si queremos mandar a una parte por delante de todas, por ejemplo, a la cadera, presionaré Control Shift y la flecha hacia arriba. Esto envía la cadera por delante de todos los demás símbolos. Ahora, para ir retrocediendo de uno en uno y no enviarlo ni al fondo ni adelante de todo, presionaremos Control y flecha hacia arriba para que suba un nivel, o Control y flecha hacia abajo para que retroceda un nivel. Así organizaré a todo el personaje. Listo, fue fácil organizar al personaje, ya que no tiene tantas partes. Y ya está organizado. Pero si nos vamos a la línea de tiempo, vemos que todititos los símbolos están en una sola capa. Lo que vamos a hacer es seleccionar a todos los símbolos haciendo clic en el frame. Así quedará seleccionado todo el contenido de este frame. Y luego clic derecho y buscamos la opción de distribuir en capas. Esto también lo podemos hacer con el shortcut Ctrl Shift D. Lo que hará esta opción es distribuir a todititos los símbolos en una capa cada uno y con el nombre del símbolo. Si amplío la línea de tiempo, vemos que ya están todititos los símbolos en su propia capa. Cada capa posee el nombre de ese símbolo y además ya está organizado en el orden que nosotros lo hemos distribuido al comienzo. Si alguno de la organización, es decir, del orden de estas capas, es el incorrecto, tendríamos que seleccionar a la capa, por ejemplo, a la capa del controlador, la quiero colocar por encima de todo el resto de capas, así que lo selecciono y lo arrastraré hasta la parte superior. Ahora, el siguiente paso que les aconsejo cuando trabajen, sin importar si están trabajando con un personaje o más, es que a su personaje lo introduzcan dentro de una carpeta. Así que crearé una carpeta, a esta carpeta la nombraré Wolverine, y luego hago un clic y luego me voy hasta abajo, hasta la última capa, y con Shift selecciono todititas capas. A estas capas las arrastraré y las introduciré dentro de la carpeta Wolverine. Así, en esta carpeta Wolverine contendrá a toditito el personaje. Lo primero que vamos a empezar a hacer con nuestro personaje es hacer las sombras y luces. Crearé otra escena para explicarles cómo funcionan las sombras y luces básicas. Acá dibujaré un eclipse, lo voy a cambiar de color. Supongamos que este objeto es al cual vamos a sombrear. Entonces tendríamos de un lado al sol, que es el que nos daría las luces, y del otro lado, del lado opuesto, encontraríamos a las sombras. Obviamente que para nuestro personaje solamente voy a usar las sombras y luces básicas, ya que luego tenemos todo un estudio de luces y sombras, pero eso ya tendría que ver más con un curso de dibujo. Como este solamente es para explicarles cómo hacer una animación de tipo cutout, solamente les voy a explicar lo más básico. Para que podamos entender, en el lado que vengan las luces, tendremos un brillo reflejado en el objeto o en el personaje. Y en el lado opuesto se dibujaría las sombras. Entonces podemos determinar que un lado de todo el dibujo elegiremos que sean las luces y el lado opuesto de este serían todas las sombras. Entonces, regresando ya a mi personaje, a la escena de Wolverine, a esta escena la voy a nombrar Wolverine personaje. Tenemos a cada una de sus partes en símbolos separados. Entonces comenzaremos a ir dibujando las sombras y luces de cada uno de estas partes. Si ustedes ya han visto el canal, en otros videos yo ya les expliqué algunas técnicas de sombras y luces. Pero acá vamos a utilizar la que me parece que es la más sencilla. El problema que encontramos cuando dibujamos sombras y luces, por ejemplo, digamos que con el color blanco voy a hacer las luces. Al dibujar, por más cuidadoso que sea, voy a estar tapando tanto a los detalles que están en negro como al trazo. Por lo que sería muy laborioso si comenzara a dibujar dejando los espacios y procurando no pasarme del trazo. No se vería bien y sobre todo tomaría mucho tiempo. Entonces la técnica que vamos a usar es en los modos de dibujo del pincel, que los podemos encontrar eligiendo el pincel con la tecla B en la parte inferior de la barra de herramientas, o si no, yendo a las propiedades de herramienta, encontramos también estas mismas opciones. La que elegiré es pintar selección.
En pintar selección lo que hace es que solamente se pintará sobre la selección que elija. Por ejemplo, con la herramienta selección selecciono este color, que es el color de piel. Luego regreso a la herramienta pincel, teniendo activado el modo de pintado de selección. Y a este color que ya lo tenemos elegido lo voy a aclarar, lo más cercano al blanco posible. Entonces, ya teniendo elegido el color, si comienzo a pintar, sin importar que me salga de la superficie, vemos que solamente se habrá pintado dentro de la selección. Entonces, como podemos ver, ya da la apariencia de que la luz está por debajo de todo el trazo. Entonces, esta técnica es la que vamos a utilizar tanto para las luces como para las sombras. Retrocederé con control Z y comenzaremos con las luces. Entonces, para las luces seleccionamos el color, como ya les indiqué, y luego con la herramienta pincel elegimos un color mucho más claro que esté lo más cercano al blanco. Luego, teniendo ya elegido el color, elegiremos un lado. En el caso de este Wolverine, haré que en la parte izquierda, es decir, en este brazo que estoy señalando, tengan todas las luces. Entonces, por ende, en el lado contrario, al lado derecho, es donde irían las sombras. Entonces, comenzaré dibujando las luces de este brazo, utilizando los niveles de presión del lápiz. Recuerden que al igual como cuando lo hemos dibujado, en mi pincel, dentro de sus propiedades, tengo activado las dos casillas, tanto la de detección de inclinación como la de los niveles de presión. Estoy trabajando en 15 puntos, que es el tamaño máximo que puede alcanzar si es que presiono con toda la fuerza a punta del lápiz, y el tamaño mínimo que se acerca en 0. Así tengo el rango entre 0 y 15 según como presione con el pincel. Esto nos permite trabajar de una manera más rápida, ya que no tenemos que ser tan cuidadosos con pasar de los trazos o fuera del área, ¿no? Ya que solamente se pintará en el área seleccionada. Listo, ya tenemos las luces de este brazo. Ahora haré el otro brazo. Igual, lo selecciono y como ya tengo en mi pincel el color con el que estoy pintando, seguiré pintando las luces de este brazo, respetando el mismo lado. Entonces, por este lado es donde vendrían las luces. Como vemos, acá no está pintando y esto es debido a que he seleccionado toda esta área, pero no se seleccionó el color que está dentro de estos trazos. Para solucionarlo, entonces elijo la herramienta selección y teniendo seleccionado el área, luego presiono la tecla Shift. Y así puedo añadir a la selección más áreas. Teniendo ya seleccionado todo lo que deseo dar luz, ahora regreso al pincel y continúo pintando. Como podemos ver, ya esto le comienza a dar al dibujo más personalidad y sobre todo profundidad. Continuaré con el brazo, selecciono. Acá ya estoy en una parte del brazo que no solamente tiene piel, sino ya tiene también parte del guante de Wolverine. Entonces, para no estar saliendo yo del símbolo para luego volver a entrar y pintarlo, lo que haré, crearé una paleta de color para las sombras y luz. Entonces, me iré al panel de muestras. Acá tenemos el de Wolverine. A este lo voy a renombrar como Wolverine base, ya que son los colores que usamos para pintar la base. Crearé una carpeta y esta carpeta la nombraré como sombras y luces. Luego hago clic y creo dos paletas. La primera paleta será para las luces, la segunda para las sombras. Como vemos, ya tenemos el color de la piel, así que con el cuentagotas selecciono ese color. Luego regreso a muestras, selecciono esta paleta y hago clic en más para añadir ese color a esa paleta. Ahora pasaré a la siguiente, que es el color azul marino. Así que lo selecciono, luego regreso a la herramienta pincel y elijo un color bien claro. Es decir, que sea un azul prácticamente celeste, lo más claro posible. Y al lado izquierdo dibujaré las luces de este guante. Ahora continuaré con el cuerpo. Acá tenemos otro color, que es este amarillo mostaza. Así que lo selecciono, elijo otra vez la herramienta pincel y me voy dentro de los tonos de este color amarillo a uno claro. Cuando pintemos las luces, también tenemos que analizar la profundidad de nuestro personaje, ya que aunque sea animación 2D, este tiene una profundidad ya que se va a desplazar en un entorno que se puede mover o girar en todo el área, por lo que sus músculos, en este caso los pectorales, tendrían profundidad. Entonces también les dibujaría un poco de luz y sombra. Listo. Luego, para añadir este color a mi paleta, me voy con el cuentagotas, hago clic en este color claro que acabamos de usar para la luz, selecciono esta paleta y la añado. Antes de ello no añadí el color azul claro a la paleta, así que la selecciono con el cuentagotas y luego lo añado en esta paleta. Y luego le hago un clic sostenido para arrastrarlo
y ubicarlo entre los dos, ya que es el orden que he utilizado. Primero pinté con el color claro, que es para la piel, el siguiente para todos los tonos azules y el otro ya es para los colores amarillos. Regreso otra vez al cuerpo que lo estábamos pintando y con la paleta de color elijo este celeste, por lo que selecciono todas las áreas celestes, manteniendo la tecla Shift. Teniendo ya seleccionado el color, en este caso azul marino, me voy con el pincel al celeste, que ya lo hemos seleccionado, y dibujo las luces de todas estas áreas. Regreso, ahora haré clic y estoy dentro de los ojos, selecciono las dos áreas con Shift y pintaré las luces de ambos antifaces. Luego entraré dentro de la cabeza y en este caso elijo el color de luz que tenía para el color mostaza. Lo elijo y pinto. Luego selecciono el color piel y elijo el primero que era para esos colores. Pero si lo mantenemos seleccionado y elegimos antes de elegir el pincel, estaríamos cambiando de color. Tenemos que tener cuidado que eso no nos pase. Retrocedo con Control Z y antes de elegir ese color, selecciono la herramienta pincel. Ahora la boca. Me falta este otro brazo. ¿Listo? Parece que ya está pintada toda la parte superior. Ahora continuaré con la parte inferior, comenzando por la cadera. Ahora selecciono todo el color rojo del cinturón manteniendo Shift. Selecciono la herramienta pincel. Y comenzaré a dibujar la luz de todo este cinturón. Si luego deseamos cambiar el color que hemos hecho, podemos seleccionarlo y luego customizarlo. Ahora procederé con las piernas y esta parte del traje de la cadera. Listo, como podemos ver ya tengo las luces de todo el personaje. Acá lo reviso todo para percatarme de que todo está pintado. Acá veo que todavía me faltan las manos y este hombro, así que los pintaré. Ahora sí, ya tengo pintado a toditito el personaje con las luces. Ahora repetiremos este mismo proceso para todas las sombras. Empezaré igual por este brazo, y en sentido contrario a donde hayamos dibujado las luces, dibujaremos todas las sombras. Así que selecciono el color y luego lo oscurezco y comenzaré a pintar. Igual, estos colores que tengo seleccionado, los selecciono con el cuentagotas y en la paleta los añado, pero en la segunda paleta que será para todas las sombras. Entonces el primer color será para la piel. Luego elijo el azul y igual lo oscureceré más. Lo pinto en sentido contrario a donde yo dibujé las luces. Luego lo selecciono con el cuentagotas y lo añado a la paleta de color. Ahora que ya han visto este proceso, lo repetiré con toditito el personaje. Ya teniendo dibujada todas las luces y sombras de la parte superior, ahora procederé a hacer lo mismo con la parte inferior. Listo, ya tengo terminado todas las luces y sombras de este personaje.
Como podemos ver, ya le da un look totalmente distinto a lo que antes lo teníamos. En la pantalla voy a poner el antes y el después, y así ustedes pueden apreciar si ustedes quieren solamente dibujarlo con sus colores bases, o si no, dibujarle las luces y sombras. La ventaja del cutout es que en cada símbolo hemos dibujado las luces y sombras, y como ya está pintado en cada uno de los símbolos, ya en el transcurso de animación ya no será necesario volver a dibujar esto. Claro que si optáramos por la animación tradicional, que es la full frame, o si no la frame by frame, entonces en cada uno de los keyframes tendríamos que volver a pintar. En ese caso las sombras y luces no es aconsejable, ya que toma mucho tiempo. Pero para la animación cutout, mi consejo es que sí le den tiempo para pintar las sombras y luces, ya que le da un look mucho mejor y se vuelve nuestro personaje más atractivo. Ahora pasaremos a la segunda parte de este video, que va a ser la creación del rig de personaje. El rig de personaje, o rigging también, conocido en la animación, consiste en crear el esqueleto de nuestro personaje, en este caso en Adobe Animate, para que así lo podamos mover como si se tratara de una marioneta. Este rig de personaje, luego a través de interpolaciones, nos permitirá darle movimiento de una manera rápida y sencilla. Entonces, el rig de personaje que vamos a hacer, que va a ser lo equivalente a crearle un esqueleto, lo haremos de la manera del emparentado de capas, también conocido como Parents and Childs, es decir, papás e hijos. Activaré toda la cronología para que veamos la línea de tiempo. Y ya en el anterior capítulo ya habíamos separado a cada una de las capas por sus símbolos. Ese es el primer paso. Ahora, al lado de la cámara tenemos este símbolo, que al acercar el cursor nos aparecerá mostrar el panel principal. Lo que hace este panel es activar los Parents and Childs, es decir, el emparentado o vinculación de capas. Se llama Parents and Childs ya que habrá algunas capas que serán los papás y las capas hijo seguirán a donde vayan las capas papás. Entonces primero analizaremos a nuestro personaje. Crearé una capa solamente para fines explicativos. Acá vemos que creé un controlador, este controlador. Lo pondré a mi pincel en modo normal para que así pinte. Acá tenemos este controlador. Este será el parent principal, es decir, será el gran papá. Por ende, todititas las demás capas seguirán a donde vaya este controlador. Lo hicimos así ya que para que nuestro personaje pueda tener total movimiento y además sea fácil para el cutout, por experiencia les aconsejo que siempre creen este controlador. Es lo equivalente en After Effects a un nulo, a un objeto nulo. Este controlador no será visible en el video renderizado, es decir, en el video MP4 o cualquier formato que elijamos, no será visible, solamente será visible en la animación, es decir, en Adobe Animate. Pero lo que nos servirá es para los desplazamientos que tenga el personaje, ya que si hubiéramos optado que este controlador en realidad no exista y el parent principal sea la cadera, la desventaja es que si por alguna razón la cadera la inclinábamos, todititas las demás capas se inclinarían junto con ella, ya que esta sería el parent principal. Eso sería un inconveniente hasta para movimientos muy sencillos como los de una caminata. Es por ello que les aconsejo que si quieren que su personaje tenga más movimiento, más libertad de movimiento, creen este controlador, que lo hicimos en el anterior capítulo. Después de saber que el parent principal será este, vemos quiénes serán sus hijos. De la parte superior será el cuerpo. Entonces, el cuerpo y la cadera, que será de la parte inferior, estos seguirán a donde vaya el controlador. Por su parte, el cuerpo será el parent del brazo y de la cabeza. Entonces, si movemos el cuerpo, los antebrazos y la cabeza seguirán al cuerpo. Luego, los antebrazos serán los parents del antebrazo. Es decir, el brazo seguirá donde movilicemos el antebrazo. Y la mano será el hijo que seguirá al brazo, que seguirá al antebrazo y este seguirá al cuerpo. Y por último, el que controlará todo será este controlador. Lo mismo para la pierna. La pierna superior seguirá a la cadera, la inferior a la pierna superior y el pie a este. Igual para el otro lado. Dentro de la cara también vemos que tiene ojos y boca. Entonces la boca seguirá a la cabeza y los ojos también seguirán a la cabeza, que a su vez seguirá a toditita la estructura de la cabeza, que seguirá al cuerpo. Teniendo ya esto claro, que ya sabemos cómo vamos a crear este rig de personaje y quiénes van a ser los parents y cuáles van a ser los childs, comenzaremos a crear este rig.
Lo primero que haré es eliminar esta capa, ya que solamente la dibujé con fines explicativos, como lo mencioné. Luego elegiremos la capa del controlador. A este controlador lo vamos a volver una capa guía. Volviéndole en una capa guía ya no será visible en la renderización, solamente en la animación. Para hacerlo, hacemos clic derecho y luego elegimos guía. Otra opción es haciendo clic derecho, luego yendo a sus propiedades de capa y activando la casilla de capa guía. Cualquiera de las dos formas tienen el mismo resultado. Una vez que ya se forma este logo de martillo al lado del nombre de capa, quiere decir que ya es una capa guía. Entonces todas las capas que tengan este símbolo no serán visibles en la renderización del video. Ahora activaré el panel principal. Al activar el panel principal tenemos que tener en cuenta los colores de capa, ya que son los identificadores de cada una de las capas. Como vimos en el anterior diagrama que les hice, el cuerpo y la cadera seguirán al controlador. Así que nos vamos a esta área que se ha habilitado al lado de la capa y en el del controlador haré clic y elegiré cadera. Luego volveré a hacer clic y como vemos ya tenemos las distintas opciones de la vinculación. Ya tenemos vinculada a que el controlador va a seguir a la cadera. En este caso era al revés. Por lo que elijo la cadera, luego hago clic y elijo la capa del controlador. Como vemos ahora, al lado izquierdo está empezando el color de la capa del controlador. Eso quiere decir que esta sería la capa parent y la cadera sería la capa child. Luego buscamos la capa del cuerpo y haciendo un clic arrastramos hasta llegar al controlador. Al soltarlo, esta se habrá vinculado con la capa de controlador y la capa de controlador será el parent de estas dos. Ahora yendo a la práctica, si muevo el controlador, vemos que tanto la cadera como el cuerpo siguen a donde yo desplazca al controlador. Lo siguiente, acá vemos que tenemos la capa pie. Esta capa pie debe seguir a la pierna inferior. Entonces hacemos un clic y la arrastramos. Finalmente, la pierna superior le haré un clic y la vincularé a la cadera. Entonces, como podemos ir viendo en este diagrama, la capa del controlador controla a la cadera y a la capa del cuerpo. La cadera a su vez controla la pierna superior a la pierna inferior y la pierna inferior al pie. Yendo al personaje, veremos que si desplazco el controlador, todas estas partes vinculadas le siguen. Luego, si muevo esta pierna, vemos que le sigue tanto la pierna inferior como el pie. Retrocedo con control Z y continuamos la vinculación. La siguiente que encontramos es la mano. Esta mano tiene que seguir al brazo. Una vez ubicada esa capa, arrastramos la capa child hacia la capa parent. Voy a crecer un poco, ampliar esta área para que notemos mejor las vinculaciones que estamos creando. La mano está siguiendo a la capa de brazo y este brazo down o brazo inferior seguirá al brazo up. Luego el brazo up deberá seguir al cuerpo. Lo siguiente es el pie. Ubicamos su pierna y arrastramos el pie a esa pierna. Luego ubicamos la pierna up y la otra pierna la arrastramos hacia esta pierna up. Finalmente la pierna up la arrastraremos a la cadera. Lo siguiente es extremidad superior del lado izquierdo. Acá creamos una manga. Por temas de animación está en una capa separada. Esta manga seguirá al cuerpo. Finalmente tenemos la cabeza junto con sus partes. Entonces tanto la boca como los ojos seguirán a la cabeza y la cabeza seguirá al cuerpo. ¡Listo! Ya tenemos vinculado a todititas las partes del personaje. Una vez hecho esto, ya podemos ocultar este panel haciendo otra vez clic en el panel principal. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer para que nuestro rig de personaje o esqueleto de personaje funcione es cambiar los puntos de anclaje. Los puntos de anclaje son los puntos que aparecen en la parte central de cada uno de nuestros objetos. A partir de ese punto, cualquier modificación que hagamos, tanto de rotación o de deformación, se harán en base a ese punto de anclaje. Entonces tenemos que tener en cuenta desde dónde va a girar cada articulación. En este caso, este brazo estaría girando por el hombro, así que ubico a su punto de anclaje al hombro. Recuerden que para ver este punto de anclaje y moverlo, lo tenemos que hacer con la herramienta transformación libre, con la tecla Q. Así que cada una de las partes las iré seleccionando y moviendo sus puntos de anclaje hacia el punto donde deseo que rote.
Para el caso del pecho o del cuerpo, haré que gire más o menos por el cinturón y la cadera en el centro del cinturón. Listo. Con esto ya podemos ver que ya tenemos terminado el rig de este personaje. Ya podemos mover cada una de las partes. Acá, como vemos, nos está tapando esta parte de la manga. Por lo que podemos hacer es que, en este caso, el parent sea el brazo y no la manga. Así que regreso al panel principal de las capas, ubico a la capa de ese brazo y luego a la manga. Haré que la manga siga al brazo y el brazo siga al cuerpo. Esta manga tiene que seguir al brazo. ¿Listo? Ahora ya podemos probar y como vemos ya la manga le sigue, lo que ya lo hace ver un poco más real. Ya si encontramos algunos errores como en esta parte que si es que subo mucho ya se ve esta parte de la pierna, lo único que tendríamos que hacer es cambiar el orden de capas, en este caso para que el cuerpo esté por encima de esta pierna. Entonces ubicamos y ya ordenamos al resto de capas. Con eso ya tendríamos listo a nuestro personaje para ya luego comenzar a crear algunas animaciones dentro de los símbolos. Para ya el siguiente paso ya sería ir a la animación de nuestro personaje. Como vemos, todo este personaje está siendo controlado por este controlador. Y a donde lo desplazamos, toditito el personaje lo seguirá. Como en el anterior capítulo ya terminamos con el rigging de este personaje, ahora comenzaremos con la animación cutout. Para ello, tengo en otra escena separado el storyboard. El storyboard es la historia de nuestra animación contada a través de viñetas. Esto no solamente se utiliza en la industria de animación, sino hasta en el cine, ya que así tendremos una idea clara de todo el argumento de nuestra serie o animación. En esta parte, la primera escena consistiría en un acercamiento a la cara de Wolverine en la que él aparezca muy enojado. En la siguiente se vería a Wolverine que está atacando ferozmente. La siguiente sería la continuación de esta, como que está gritando mientras lanza golpes junto con sus garras. Finalmente habría un zoom out, que sería la última escena en la que se vería que está en un supermercado, en la que en la sección del ketchup está rompiendo todas las botellas y latas. Esta es una pequeña parodia, entonces vamos a comenzar con la animación. En escena crearé una nueva escena, haciendo clic en añadir escena, y esta la renombraré como animación. Ahora seleccionaré la del personaje. Si observamos a todo el rigging que hemos hecho, lo introduje dentro de una carpeta llamada Wolverine. Así es un poco más fácil llevarlo a otras escenas o llevar un momento a otros documentos. Activaré la visión de capa activa haciendo clic en este símbolo. Eso nos permite que solamente sea vista la capa que ha sido seleccionada. Luego haré clic derecho y elegiré copiar capas. Con esto estoy copiando todo el contenido de la carpeta. Luego regreso a la escena de animación, vuelvo a hacer clic derecho y esta vez elijo pegar capas. Como vemos, se pegó la carpeta junto con todas las capas que la contenían. Esta de acá que quedó vacía la voy a eliminar. Entonces tenemos un duplicado de la escena de animación. Lo primero que vamos a hacer es enfocar a Wolverine en una posición de stand-by, como de respiración agitada, en la que está muy furioso. Esta la vamos a crear en loop, es decir, para cuando se termine en el último keyframe, se conecte con el primero y así se logre una animación en bucle. Esto se llama loop. Me direccionaré en la línea de tiempo y al cabezal haré un doble clic hasta 2 segundos. Haciendo doble clic selecciono todos los frames y luego presionaré la tecla F5 para insertar fotogramas. Ubico al cabezal en la primera parte ya que tengo activa los fotogramas clave automáticos. Los fotogramas claves automáticos aparecieron a partir de la versión Animate 2020 y esta nos permite que cuando se haga cualquier modificación en el frame, se creará en automático un keyframe. Por ejemplo, desbloqueo todas las demás capas y si ubico al cabezal en cualquier parte de la línea de tiempo y luego muevo, por ejemplo, este brazo, vemos que apenas lo muevo, se crea en automático su keyframe. Esta es una manera muy rápida, ya que antes teníamos que insertar de una manera manual a los keyframes. Los keyframes se insertan con la tecla F6. No voy a profundizar más allá,
en el programa, ya que si ustedes quieren aprender a dominar Adobe Animate, en la descripción les dejaré de los cursos que tengo. Este está enfocado en el cutout. Entonces, como les comenté al comienzo del curso, ustedes deben de tener algunos conocimientos de animación. Pero les iré explicando el paso a paso. Volveré a hacer clic en activar la capa activa. Luego lo ajustaré la pantalla a mostrar fotograma para que ocupe el fotograma toda la pantalla. En el panel propiedades, activaré la regla. Recuerden que si alguno de estos paneles ustedes no lo encuentran, pueden ir a ventana y desde acá buscar el panel y activar. Luego, en la regla superior haré un clic para crear una línea guía. Esta línea guía lo ubicaré en la base, que será el punto del cual Wolverine está pisando. Crearé otra línea guía para el otro pie, ya que no tienen la misma altura debido a que esta es una vista de 3/4. Hecho esto, comenzaremos con la animación en standby. Ubicaré al cabezal unos frames luego, pero si vemos, al mover el cabezal los pies enloquecen. Esto es debido a que los pies tienen dos posiciones. Si lo selecciono y me voy al selector de fotogramas, vemos que contienen dos posiciones de pies, que esto lo creamos en el anterior capítulo. Así que ubico el cabezal al comienzo y para asegurarme que esto no vuelva a pasar, selecciono a todos los símbolos, es decir, a todo el personaje, y luego en sus propiedades, en reproducción indefinida, activaré la reproducción de único fotograma. Esto quiere decir que al activarlo, por más que movamos el cabezal, ya nos intercalan los símbolos. Teniéndolo así, ya estaría preparado nuestro personaje para empezar con esta animación en loop. Así que, le ubicaré el cabezal unos frames como en el frame 10, luego los podemos mover, de eso no hay problema. Y para una respiración en standby en la que se enfoque como agitado el personaje, lo primero haré que el pecho se anche un poco. Así que ligeramente lo moveré. Apenas lo muevo, como vemos, se crea su keyframe en automático. Si ustedes tienen una versión anterior a Animate donde no poseen esta característica de fotograma clave automático, entonces la deben insertar de manera manual presionando la tecla F6. O si no, seleccionando desde acá fotograma clave o keyframe en inglés. Pero como vemos, ya se ancha un poco. Después, haremos que a la cabeza le vamos a modificar el punto de anclaje, más o menos por acá. Ya. Entonces lo ubicamos en este mismo frame, ahora selecciono la cabeza y la giraré un poco. Acá observando veo un pequeño error en la boca, así que lo voy a corregir. Entraré dentro del símbolo de la boca, luego selecciono este color, entro dentro de este grupo, y con este color lo pinto con el bote de pintura. Regreso a la animación, sí, ya queda corregido. También vemos que acá hay un espacio, así que también lo corregiré. Al verlo, todo parece indicar que el error es acá. Así que lo selecciono y lo elimino. Listo. Así podemos ir corrigiendo cada vez que encontramos un error. Acá también. Este de acá lo seleccionaré con este color. Eso seleccioné al relleno y luego con el cuentagotas seleccioné el color. Ahora vamos a hacer que mientras Wolverine alanchafe el pecho, quiere decir que está aspirando, haremos que los brazos ligeramente se cierren. Así que con la herramienta transformación libre lo moveré ligeramente a ambos. Entonces ya vamos creando la animación. También conjuntamente haré que la mano también gire un poquito, ambas. Muy bien, acá si queremos podemos seguir añadiendo detalles. Lo que vamos a hacer también es que la boca cierre ligeramente. Así que vamos a crear otro keyframe dentro de la boca. Así que lo seleccionamos. Crearé otro keyframe presionando la tecla F6, que será un duplicado del anterior. A la boca le eliminaré y activaré el papel cebolla. Este color me está tapando, así que lo voy a eliminar por ahora. Hecho esto, ya comenzaré a dibujar una boca que esté ligeramente cerrada. Así que selecciono la herramienta pincel, cambio de color al negro. Podemos regresar los colores por default si presionamos la tecla D. Y luego si presionamos la tecla X podemos intercambiar entre ellos. Dibujaré nuevamente la boca, pero esta vez un poco más cerrada. Ligeramente. Desactivo el papel cebolla. Acá vemos que hay un color que me está interfiriendo, lo elimino. Completaré ese trazo. Ahora seleccionaré este color. Activaré el papel cebolla. El lápiz lo tengo en el modo pintar por detrás. Así pintará detrás de los trazos que haya hecho. Completaré las sombras de estos dientes. Retrocedo, selecciono este otro color y también lo pinto de igual manera. Ahora para acabar selecciono el color de la quijada
y lo pintaré. A este trazo lo voy a seleccionar y ya que está cerrándose ligeramente lo voy a subir un poco. A este de acá también lo voy a subir ligeramente y este espacio que queda lo coloreo, seleccionando con el cuentagotas y con el bote de pintura pintando. Así ya tenemos dos bocas. Así daría la impresión de que Wolverine está cerrando un poco la boca como gruñendo. Regresamos a la animación. Entonces, junto con esto, justo en el frame 10, que es donde estamos creando esta animación, lo selecciono y con el selector de fotogramas elijo la siguiente boca. En la segunda boca no hemos llegado a pintar esto, por lo que no tiene color, así que lo seleccionamos y cubriremos todas esas partes que faltaba pintar. Es muy discreto este cambio con la boca, pero eso dará la sensación de que está como gruñendo o enojado. Ahora que ya lo tenemos, regresamos a toda la línea de tiempo. Copiaré todos los keyframes primeros y luego manteniendo la tecla Alt, los selecciono y los duplico. Los ubicaré en el frame 20. Con esto ya hemos duplicado la primera posición de nuestro personaje. Lo demás lo selecciono y luego con Shift F5 borro a todos esos frames. Finalmente, para crear la animación, ya que son símbolos, selecciono estos frames e insertaré una interpolación clásica. Busco Create Interpolación Clásica. La interpolación clásica en anime solo se puede utilizar en símbolos y esta nos permite crear animaciones automáticas, es decir, las transiciones entre una posición y otra. Como vemos, aquí hemos creado de esta mano y mientras el resto del personaje se está moviendo bruscamente, si lo movemos, la mano, que es la que posee ya la interpolación clásica, se completa toda la transición para comunicar los dos keyframes. Entonces, de esta manera ustedes pueden crear animaciones cutout muy sencillo. Solamente colocan las posiciones claves y luego a través de las interpolaciones clásicas se crearán los movimientos intermedios, que estos en la animación se llaman los in-between, que son los frames que van en el medio entre un keyframe y otro. Esta es una de las ventajas de trabajar con símbolos. Esto mismo lo repetiré con los demás símbolos que hemos modificado. Así que selecciono esos frames, no importa cuántos selecciones, solo importa que esté seleccionado un frame entre los dos keyframes y luego inserto la interpolación clásica. Otra manera de insertar interpolación clásica es seleccionando y luego con clic derecho buscar crear interpolación clásica. Ahora activaré la reproducción en loop o reproducción en bucle. En esta se activa un rango de reproducción. Lo ampliaré a toda la animación. Y lo que hará es, cuando el cabezal llegue al último keyframe, volver a empezar donde hemos seleccionado el rango. Algo así como una animación GIF. Ahora oculto todo y presionaré Enter para reproducir, o si no, haciendo clic en el logo de reproducir para ver cómo está quedando la animación. Así ya parece que Wolverine está enojado y tiene una respiración un poco agitada. Estas líneas guía las creé en la parte de abajo, por si acaso, ya que si en algún momento tenemos que desplazar al personaje ligeramente por abajo, saber dónde estaba ubicado el personaje en su primera posición o la posición básica. En este caso no fue necesario moverla, pero en otras animaciones podemos. Si por ejemplo acá queremos que en la respiración del personaje baje ligeramente, entonces tendríamos que irlo ajustando según estas líneas guía. Ahora que ya está hecha esta animación, para que se pueda utilizar en la línea de tiempo y estiremos la animación y esto se repita de manera indefinida, lo convertiremos en un símbolo. Para ello selecciono la carpeta Wolverine que contiene toda esta animación, luego hago clic derecho y elijo cortar capas. Hago clic en el aviso sí. Ahora crearé un nuevo símbolo, eso lo hago presionando control y la tecla F8. A este símbolo lo renombraré como Wolverine respirando standby. En tipo, como siempre, estamos trabajando en gráficos, así que lo dejamos en gráfico. Luego hacemos clic en aceptar y estamos dentro del símbolo. A este hacemos clic derecho y pegamos las capas que cortamos. Elimino la capa que está vacía y como vemos ya tenemos nuevamente toda la reproducción. Pero es importante que en la animación, cuando ustedes creen un símbolo, estos encuentren su registro en el medio, es decir, que estén ubicados en el centro del símbolo. Como vemos acá hay una cruz que nos indica que es el centro de este escenario, pero Wolverine está a un lado. Podemos trabajar de una manera correcta si lo dejamos tal como está ahora, pero para evitar problemas y sobre todo trabajar de una manera ideal, lo moveremos a todo el personaje al medio, ya que así cuando se ubique por su punto de anclaje o creamos alguna animación, su registro va a estar siempre en el medio. Para ello, activo estos libros que son el editor de varios marcos. En este se crea también un rango. Como tenemos que mover a todo el personaje, selecciono hasta el último. Esto quiere decir que al seleccionar
se seleccionará todos los frames que contenga este rango. Luego, selecciono todo Wolverine y lo desplazo hasta que esté en el medio. Hecho esto, ya puedo desactivar el editor de varios marcos. Ahora con la reproducción en loop, vemos el resultado. Acá tenemos un error. Si vemos, las manos no están siguiendo de una manera correcta a los antebrazos. Así que activamos el panel principal. Acá se nos ha desarmado esa parte de la animación. Así que vamos a volverla a hacer. Podemos ir ajustando para detectar dónde ha sido el error. O si no, simplemente seleccionar. Luego clic derecho. Y quitamos la interpolación clásica. Luego seleccionamos estos keyframes y los eliminamos presionando Shift F6. Si con su teclado ustedes han tenido algún problema al utilizar las teclas F, como F6, F8, cualquiera de las que estemos viendo, es quizá porque su computadora tenga la tecla FN. En algunas laptops, dependiendo del modelo y la marca, para que funcionen las teclas F, primero deben presionar la tecla FN. Así se activará el botón función y se estarían activando las F. En cambio, en otros teclados no es necesario presionar el FN, ya que al presionarlo el F4 estaría haciendo la acción. Ahora regresamos al frame 10. Vuelvo a crear la animación. Y a este de acá lo duplico manteniendo Alt, igual que la otra mano. Y uno estas dos con interpolación clásica. Ahora, como vemos, ya está corregida toda la animación. Ahora regresaré al escenario que está en blanco. Y acá, en la biblioteca, buscaré al Wolverine que acabamos de crear y lo arrastraré. Entonces, como este ya es un símbolo y en sus propiedades tenemos activado la reproducción indefinida, es decir, reproducción en bucle, cuando extendamos la línea de tiempo, por ejemplo, lo ubicamos hasta los 4 segundos, inserto un fotograma simple con F5. Al tener esta opción activada de reproducción indefinida, vemos que se estaría repitiendo la animación que hemos creado de manera indefinida, sin importar cuántos segundos o minutos vaya a durar. Acá también podemos mover a nuestro personaje y no hay ningún problema, ya que la animación también estaría junto con ella, ya que estamos moviendo el símbolo que contiene a toda la animación que hemos creado. Como vemos en el storyboard, la primera escena es un zoom in del personaje mirando con cara enojada. Así que regresamos a este escenario y tenemos dos opciones. Una de ellas es que agrandamos a todo el personaje, su punto de anclaje moveré al medio, lo agrandamos y luego lo ubicamos hasta esta parte, ¿no? Que así tendríamos el resultado del storyboard. Lo otro, presionaré Control Z para deshacer. Lo otro que podemos hacer es utilizar la cámara. Para activar la cámara presionamos la tecla C. Así se creará una capa de cámara. Con esta acá tenemos un control que si tenemos seleccionado con la lupa nos permite hacer zoom in o zoom out. Si activamos el de rotación nos permite rotar ya sea a derecha o a la izquierda a toda la cámara. En este caso haremos un zoom in. Así que activo la lupa y luego lo creceré. Si queremos trabajar con esta herramienta por números exactos, podemos irnos seleccionando la herramienta C y tendremos la configuración de cámara, donde podemos modificar el giro, la ubicación en X y Y y el zoom. En este caso, lo que hemos modificado, como vemos, estamos en un 302%, que me parece que es la manera correcta. Luego arrastraré para ubicar al personaje. Borraré estas líneas guía que por ahora no sirven. Para ello nos vamos a ver, guías, borrar guías. Podemos crear un pequeño zoom out que dure hasta el frame 35, que es más o menos segundo y medio. Luego selecciono a la cámara, elijo la herramienta cámara con la tecla C y hago un pequeño zoom out. Luego a estos dos keyframes de la cámara los uno con una interpolación clásica. Así como vemos tenemos un pequeño zoom out en la que ya se ve a todo el personaje. Ahora la siguiente escena en el storyboard es el personaje ya atacando. Entonces regresamos a la animación, nos ubicamos en el siguiente frame, creo un nuevo keyframe de la cámara presionando F6 y luego en sus propiedades, eligiendo la herramienta cámara, seleccionaré el reset de la cámara para restablecer a los valores originales. Así ya tenemos nuevamente la vista original. Acá tenemos que volver a crear una animación en la que Wolverine esté atacando y rompiendo los frascos de Capture, ¿no? Claro que
Claro que para el espectador al comienzo no vas a ver que son captures, ya que se va a ver solamente a Wolverine atacando, como si fuera con mucha sangre, lo que en realidad es capture. Entonces, para crear esta animación de Wolverine atacando, lo selecciono. Como vamos a utilizar nuevamente a este personaje, es decir, a todo este Vic que ya tenemos creado, lo selecciono y luego presiono la tecla F6 para un keyframe. Luego hago clic derecho sobre el símbolo y lo duplico. Este creará un duplicado, una copia de este símbolo. En este caso ya no será Wolverine respirando, sino será Wolverine atacando. Haré clic en aceptar. Ahora haré doble clic para entrar dentro de este símbolo. Para tener una vista general, entraré a este mismo símbolo, pero a través de la biblioteca. Acá, para trabajar de una manera más ordenada, ya que en una animación larga o promedio se trabajan con muchos más personajes y símbolos, es recomendable que a la biblioteca la tengamos organizada y no como está ahora. Así que lo primero que voy a hacer es crear una nueva carpeta. Esta la nombraré Wolverine Footage, quiere decir todo el material de Wolverine. Seleccionaré a todos los símbolos que tenemos de las partes de Wolverine, seleccionando la primera, que es boca, y luego en la última, manteniendo Shift, se seleccionan todas y las arrastraré dentro de la carpeta Wolverine Footage. Luego crearé una nueva y la renombraré como Wolverine Símbolos, en la que introduciré todos los símbolos que vayamos creando de Wolverine. Así que selecciono estos dos con Control y luego los arrastro dentro de la carpeta. Así ya estamos trabajando de una manera más ordenada y podemos ubicar a los símbolos de una manera más rápida. Este standby que tenemos ya no nos interesa en esta animación, ya que esta va a contener a Wolverine atacando. Así que lo que voy a hacer es seleccionar todas estos keyframes, a excepción de los primeros. Elimino todas las interpolaciones clásicas haciendo clic derecho y luego quitar interpolación clásica, y luego presiono Shift F6 para eliminar o borrar los keyframes. Así queda en blanco como lo teníamos al comienzo a Wolverine. Ubicaré al personaje en una posición de ataque. Así que con la herramienta transformación libre modificaré y cambiaré de posición para lograr una primera posición como de Wolverine que está saltando y atacando. Ya lo tengo en la primera posición en la que Wolverine va a caer como atacando. Pero para resaltar más la animación, haré que mientras salte, Wolverine esté con la boca abierta como gritando. Así que entramos dentro de este símbolo. Y esta vez dibujaré a toda la boca desde cero. Así que presionaré F7 para un fotograma clave vacío. Luego activaré la piel de cebolla o papel de cebolla y a rango lo modificaré para que solamente sea un frame anterior. Activo la visión de capa activa. O si deseamos ocultar a toda la línea de tiempo, podemos hacer doble clic sobre línea de tiempo. Así se ocultará todo. Otra manera que también podemos tener más espacio es presionando la tecla F4. Así se ocultarán todos. Si deseamos también ocultar las ventanas y tener toda la pantalla completa, presionamos la tecla F11. Si al comienzo, al presionarla, todos los paneles han vuelto flotantes y si lo vuelvo a presionar, se ocultan incluidas las ventanas. Así tenemos todo el espacio. Yo voy a ocultar solo la línea de tiempo haciendo doble clic. Luego me acercaré y dibujaré a la boca estando abierta. Al estar tan abierta, tengo que volver a dibujar la quijada y esta tendría que bajar y ser un poco más delgada, ya que está abriéndose. Luego dibujaré presionando menos el lápiz a todos los vellos de la barba de Wolverine. Ya lo tengo dibujado. Así que así estaría Wolverine gritando. Como vemos, se conecta muy bien y ya parece como que realmente está abriendo la boca. Ahora la pintaré. Para el paladar, seleccione color rojo. Luego lo oscureceré yendo al panel de color y en brillo bajándolo. Ese será el color de fondo del paladar. Y luego elegiré uno para la lengua. Acá estoy completando esta parte de la máscara de Wolverine, ya que no me había percatado que estaba incompleta. Ya tenemos dibujado, así que regreso en la biblioteca
en Wolverine atacando, que es en la que estamos trabajando. Selecciono esta boca y con el selector de fotogramas ahora selecciono la boca abierta. Ya se le ve mucho más enojado. También juntaré un poco más los ojos, así que entraré. Creo un fotograma clave con F6. Ahora con la herramienta lazo, selecciono esta parte. Luego elijo transformación libre, muevo al punto de anclaje en esta parte y la giraré un poco. Nuevamente con la herramienta lazo selecciono el otro ojo. Con transformación libre, muevo al punto de anclaje y lo giro un poco. Así ya tenemos una expresión distinta de Wolverine. También podemos hacer que estas líneas giren un poco y se acerquen un poco junto con el movimiento de toda la máscara de los ojos, de los antifaces de Wolverine. Así que los selecciono y elijo estos otros. Acá veo un pequeño error en los vellos de la axila, así que selecciono, lo duplico presionando F6. A este de acá lo voy a bordear con el negro. Lo podemos bordear ya sea con el pincel, como ahorita lo estoy haciendo, o si no, con el bote de tinta que creará un trazo. Por ejemplo, este es el creado bordeándolo y el otro lo duplico con Alt y el otro es con el bote de tinta. Selecciono el color negro y luego hago un clic. Selecciono luego este y lo aumento el grosor hasta lo que deseo. El resultado es muy similar, ustedes pueden usar el que ustedes deseen. Ahora este lo ubicaré, lo agruparé primero con Control G y luego lo ubicaré en esta parte. Como no veo bien dónde está el brazo, por ahora la capa la voy a volver un poco transparente. Así que me voy a sus propiedades y le activo la opacidad al 50%. Así ya puedo ver dónde está el brazo, ¿no? Listo. Ahí quedaría, regresaría a la opacidad original presionando Shift y haciendo clic hasta que aparezca el ojo. Ahora esta parte la tengo que volver a dibujar, así que con la herramienta lazo selecciono, lo elimino y luego con el papel cebolla lo vuelvo visible y completaré todo lo faltante. Listo, regreso a la animación y selecciono este segundo cuerpo que hemos creado. Con eso ya queda bien. Este de acá también lo puedo mover, así que lo selecciono, luego lo muevo. Después con la herramienta lazo selecciono toda esta parte que voy a eliminar. La elimino. Con el borrador lo vuelvo a pasar para que quede limpio. A este con el bote de tinta lo hago y lo ubicaré en esta parte. Con eso ya este cuerpo quedó bien para esta posición de Wolverine. Después moveré al frame unos 5 más. Luego podemos, si no, mover los keyframes, si es que lo deseamos más rápido. Y lo volveré a posicionar en la siguiente posición clave. Entonces este sería más o menos el movimiento que haga. También voy a hacer que gire ligeramente el cuerpo y la cadera. Entonces acá ya aparecería que está atacando. Entonces podemos también crear una animación en loop como lo hicimos el antes. Para ello vuelvo a seleccionar a todos los primeros keyframes, luego manteniendo Alt los duplico. Ahora en todas estas áreas las uno con interpolaciones clásicas. Activo la reproducción en bucle y a rango lo pongo donde termina la animación. Ahora voy a previsualizar el resultado presionando la tecla Enter. También podemos hacerlo que suba un poco y baje, entonces esta sería la primera posición. Ya tenemos creado el siguiente keyframe y en el medio haremos que el controlador suba un poco. A estos también los uno con interpolación clásica. Así ya tendríamos este resultado, en la que ya se vería más o menos como Wolverine estaría atacando. Ahora que ya tenemos creada esta animación de Wolverine, puedo crear algunas onomatopeyas. Así que crearé una carpeta por encima, la renombro como onomatopeyas. Seleccionaré el color blanco. Ahora trabajaré en 30 puntos. Y entonces, según lo que está dibujando, cada 2 frames haré estas pequeñas onomatopeyas.
He bloqueado toda la carpeta de Wolverine porque por ahora no voy a hacerle cambios. Y así solo dejo visible a las onomatopeyas. Ahora vemos el resultado con las onomatopeyas. Haré que la animación sea un pelín más rápido. Así que selecciono un frame de toda la animación de Wolverine y luego presiono Shift F5 para quitar un frame. Este también lo haré. Entonces la animación sería un poco más rápido. También acomodaré la manga según el movimiento. Finalmente, para terminar con esta animación en loop, crearé otra capa por encima. Esta será para la sangre. La voy a renombrar la capa como efectos. Mantengo la tecla Alt, hago clic en un candado, así se bloquean las demás capas a excepción de la que tenga seleccionada. Luego cambiaré el color por un rojo. Activo visor de capa activa. Y dibujaré la sangre. Esta parte, cuando se va a salpicar líquidos o si no fuego o similares efectos, lo ideal es que no lo hagan cutout, sino que lo hagan frame by frame. Es decir, que ustedes hagan una animación tradicional de cuadro a cuadro. Para ello, acá dibujaré, como este estilo es totalmente cartoon, lo haré redondeado. No necesariamente se tiene que ver como sangre real, sino que se entienda que es como salpicando sangre. Los selecciono, luego los pinto. Ubicaré algunas gotas por acá. Luego, 2 frames luego, presiono F7 y con el papel de cebolla vuelvo a repasar para que parezca que está salpicando. También dibujaré la trayectoria de las gotas y en notas haré pequeños puntos como que están creándose nuevas gotas. 2 frames luego, repito la operación. Ahora ustedes acá pueden dedicarle todo el tiempo que deseen para tener mejores resultados. Otra manera es que si saben utilizar After Effects ya podrían hacer algunos efectos de sangre más rápido, o también en un editor de video como por ejemplo Premiere Pro pueden buscar en internet para descargar efectos de sangre con fondo de pantalla verde o green screen. En esta yo lo estoy dibujando porque quiero que se mantenga la esencia de toda la animación, que sería de estilo cartoon. Entonces al reproducirla ya parecería de que está salpicando sangre. No dibujo la parte de abajo porque vamos a hacer un zoom in más o menos por esta parte para que no se vea a qué cosa está golpeando Wolverine. Entonces, si lo vemos, ahí ya parece que está degollando o triturando algo. Como esta animación ya está, selecciono los frames que me sobraron y luego con Shift F5 los elimino. Regreso al escenario principal. Siempre cuando regresen, revisen que se encuentren en el escenario que estaban trabajando, en la escena que estaban trabajando. Esta es la animación. Entonces primero se vería Wolverine que esté enojado y después acá ya se vería de esta manera. Se me ocurre que ya que está salpicando, también le dibujaré restos de sangre, o bueno, en realidad ketchup, en el rostro y en la vestimenta de Wolverine. Así que entramos dentro del símbolo, desbloqueo todas las capas. En esta escena dibujaré en ciertas partes como gotas de sangre. En la ropa también lo haré. Como voy a pintar por encima, podemos crear una nueva capa o si no, seleccionar la pintura normal para que pinte encima del color. También haré manchas de sangre. Así se ve un poco más sangrienta esta animación. Ahora vuelvo a activar la herramienta cámara y haré un zoom in y ubicaré al personaje para que no se vea a qué cosa está golpeando. Entonces, acá ya se comunicaría que Wolverine está enojado y luego ya pasa a estar destrozando. Podemos hacer que esta escena también dure un poco más de un segundo y también hay un pequeño zoom in. Uno, estas dos keyframes de la cámara con interpolación clásica
Entonces, aunque no se note mucho, hay un ligero zoom in de cámara. Luego vamos a volver a dibujar a Wolverine atacando, pero ya desde otro punto de vista. Después de que Wolverine está atacando por unos frames, puede hacer que en esta parte, justo cuando está abriendo los brazos, mire para allá y de ahí salte y continúe atacando. Entonces lo que puedo hacer es que luego está atacando utilizando nuevamente este símbolo, pero en sentido contrario. Entonces el símbolo que nos faltaría es Wolverine mirando y saltando. Así que estaría ubicado justo en esta parte, que es cuando la onomatopeya se acaba. Así que inserto un nuevo fotograma clave con F6. Continuaré este zoom in de la cámara hasta esta parte. Así que nuevamente presiono la tecla C y hago el zoom in. Luego, interpolación clásica. Este de acá lo voy a eliminar presionando Shift F6 para eliminar fotograma clave automático. Y a partir de este punto, inserto en la capa de la animación un fotograma clave con F6. Ahora volvemos a duplicar este símbolo ya que vamos a utilizar esta posición. Hago clic derecho, duplicar símbolo y este lo renombraré como Wolverine saltando. Ahora hago doble clic. Como vemos, esta posición es la primera, así que elimino a todos los demás frames. Los selecciono, luego clic derecho, quitar interpolación clásica y luego presiono Shift F6 para eliminar todos los fotogramas claves. Así el personaje quedaría justo en la posición que lo dejamos. Podemos hacer que después de 4 frames este movimiento continúe. Uno a todos los que he modificado con interpolaciones clásicas para completar los in-betweens. Hago de que mientras esté moviéndose, antes de llegar a este frame, la boca se cierre. Ahora para completar la animación, entraré dentro de los ojos. Creo nuevamente otro fotograma clave con F6, pero elimino a los ojos. Esto lo haré con la herramienta borrador. Activo el papel cebolla y dibujaré al ojo como mirando para el otro lado. En esta haré que primero haya una pequeña anticipación, es decir, que no voltee de frente a mirar al lado derecho, sino que primero abro un poco el ojo. Así que lo dibujaré ligeramente abierto. Antes regresaré el grosor de mi pincel a 8 puntos, que es en lo que estábamos trabajando. Y ahora lo dibujo un poco más abierto, igual al otro. Así parece que abre un poco los ojos. Y luego en el siguiente vuelvo a insertar un fotograma clave con F6. Así que elimino al ojo que dibujé. Lo podemos hacer también con la herramienta lazo, seleccionando y luego eliminando el área que decíamos. Y ahora dibujaré al ojo ligeramente más cerrado. Esto es aplicando otro principio de animación, que vendría a ser el de rebote, que primero se abre un poco más y luego cierra ligeramente, para que la animación quede un poco más atractiva. Igual acá. Prácticamente estoy dibujando por debajo del trazo que hice, para que el movimiento sea muy suave y discreto. Paso a la siguiente, inserto un fotograma clave con F6. En este nuevamente elimino el ojo. Y ahora ya dibujaré a los ojos mirando para un lado. Regreso al símbolo. Entonces una vez con la boca cerrada, selecciono a los ojos y elijo el 3. Luego lo vuelvo a mover 2 frames. Ahora selecciono el 4. Creceré todo. Así que haré doble clic, insertaré fotogramas, así amplío la exposición de los frames, y después de unos frames vuelvo a seleccionar el ojo y selecciono el último, como que está mirando para allá. Acá voy a agregar uno más, así que inserto otro fotograma clave, elimino, y volveré a repasar el ojo. También en este seleccionaré a todo el antifaz y lo giraré ligeramente. Acá conjuntamente cuando baja el antifaz también seleccionaré la segunda boca en la que está cerrando un poco para acompañar al movimiento. Ahora también giro un poco toda la cabeza hacia ese lado. Acá ya se entiende que está mirando para ese lado, así que haremos que salte. En la animación no se puede hacer un movimiento, ni tampoco en la vida real, sin que haya una anticipación, ya que no se vería real el movimiento. Entonces, antes de saltar, tiene que haber una pequeña anticipación, es decir, una preparación del personaje para dar el brinco. Entonces, como mira acá, 2 frames después, lo anticipo un poco. Para ello, en esta parte, crearé keyframes
en toda la animación, haciendo doble clic sobre el cabezal, presión F6, luego lo muevo 2 frames más y al controlador lo bajo un poco, al cuerpo lo inclinaré, moveré unos frames más adelante y haré que para el impulso baje el brazo, el antebrazo también, lo mismo con el otro lado y bajo un poco más al controlador para que baje todo el personaje. Entonces acá está viendo una preparación de la animación que vendría a ser una anticipación. En todos los que hemos creado nuevas posiciones los uno con interpolaciones clásicas. Mientras espera para dar el brinco, haré que baje un poco más suave los brazos. Esto también es para cambiar la aceleración y desaceleración, que es otro principio de animación. Ya que como vemos, el movimiento tendría un suavizado de movimiento al último. Lo que se llama en animación un easy out, suavizado de movimiento. Entonces en este personaje ya se prepara para el salto y tendría una explosión de salto. Entonces en esta parte vuelvo a crear keyframes seleccionando doble clic en el cabezal, inserto keyframes, lo muevo y lo ubico ya al personaje como que estaría saltando. Como este es un salto totalmente cartoon, entonces lo voy a dibujar al personaje con una posición de salto cartoon, ¿no? Que no se vería en la vida real. Para el salto también crearé nuevos ojos. En estos van a ser iguales que los anteriores, pero los voy a girar ligeramente para que actúen como acciones complementarias, que es otro principio de animación. Les recomiendo que estudien y que se aprendan los principios de animación, ya que si los aplicamos, harán que nuestras animaciones queden más atractivas. Selecciono esos nuevos ojos. También ubicaré las piernas, como que está saltando. Voy insertando todas las interpolaciones clásicas. Ahora, a través del controlador, hago que gire y que salte. Y unos frames luego, que desaparezca el personaje de la pantalla. A través del controlador, ya que el controlador controla a todo el personaje. Entonces, así terminaría la animación. Como termine en este punto, selecciono a todos los frames y los borro con Shift F5. Ahora elimino estos keyframes que se crearon, bloqueo a toda la carpeta de Wolverine y trabajamos en los efectos y onomatopeyas. Lo primero, con la sangre, haré como que está cayendo ya toda la salpicadura hacia abajo. Entonces activo el papel de cebolla, selecciono el color de esta sangre y comienzo a hacer la animación como que está cayendo todo. Para verlo mejor, ocultaré a la capa de Wolverine, así puedo apreciar mejor a toda la capa de los efectos. Así ya podemos ver cómo está quedando esta animación. También en esta parte el pie lo voy a cambiar, así que en la posición en la que Wolverine está saltando, selecciono ese pie y con el selector de fotogramas lo cambio por el otro. Ahora para el brinco, las onomatopeyas. Con el color blanco, seleccionando la capa de onomatopeya, acompaño a su salto algunas líneas que servirán como onomatopeyas. La animación de este símbolo ya estaría terminada. Regresamos a la capa de animación. Ampliaré la exposición de los frames. Ahora, cuando Wolverine pasa este nuevo símbolo que acabamos de crear, lo selecciono y esta vez elijo la reproducción de una sola vez. Reproducir el gráfico una vez lo que hace es reproduce todo el contenido del símbolo una sola vez y luego ya no se repite. Es decir, veríamos esta animación, él desaparece y ya no se vería más porque no estaría regresando el reproductor en bucle. Después de que desaparece, acá volveré a seleccionar uno nuevo, un nuevo fotograma clave con la tecla F6. Como lo vemos, por acá está el personaje fuera del escenario. Así que lo selecciono y esta vez elijo intercambiar símbolo. Voy a cambiar al símbolo de Wolverine saltando por el de Wolverine atacando. Pero esta vez voy a hacerlo en sentido contrario. Entonces lo selecciono y con el panel transformar lo volteo.
Lo vuelvo a seleccionar y ahora activo la reproducción en bucle. Antes de que él llegue y comience a atacar, ya que está saltando, tengo que dibujar como que está aterrizando. Entonces a este de acá lo selecciono, a este símbolo, clic derecho y lo duplico. Este será como Wolverine aterrizando. Lo primero que voy a hacer acá es eliminar la capa de efectos y onomatopeyas. Busco cuál sería la mejor posición para que el personaje caiga. Esta de acá. Así que selecciono los demás y los elimino presionando Shift F5. Regreso a la escena principal. Esta no contiene animación, solamente es el personaje, así que lo ubicaré como aterrizando. Lo ubico por acá, luego muevo cabezal y hago que va a aterrizar en esta parte. Creo una interpolación clásica. Vemos qué tan rápido es. El aterrizaje está muy lento, así que selecciono este keyframe y lo acerco. Así ya está aterrizando mucho más contundente y rápido. Ahora el siguiente frame, creo un fotograma clave nuevo, lo selecciono, elijo intercambiar símbolo y lo cambio por Wolverine atacando. Entonces así se uniría la animación. Llegaría y de frente a atacar. A lo que llega también le puede acompañar un zoom in de cámara, así que creo un fotograma en la capa de cámara y luego 2 segundos después hago un zoom in y lo conecto con interpolación clásica. Finalmente, revisando el storyboard, ya tendríamos todas estas escenas. Lo último sería que Wolverine está gritando y ya se ve que está en un supermercado en el área de Oskercho. Así que a lo que termina, creo un nuevo fotograma clave en la cámara también y este lo reseteo, seleccionándolo y luego en sus propiedades, eligiendo la herramienta cámara, reseteo a todos los parámetros de la cámara. Acá simplemente ya sería una vista en la que ya se vería con el paisaje, ya se entendería que Wolverine está atacando en el supermercado. Y para terminarlo, haré que en esta parte ya deje de estar atacando. Acá vamos a dibujar ciertas botellas saltando. Así que selecciono a este Wolverine, clic derecho, lo duplico y lo cambio por Wolverine atacando con latas. Hago doble clic para entrar en el símbolo. Y por debajo de las capas de efectos y onomatopeyas, creo una nueva capa. Esta va a ser de latas. Dibujo latas, así que escribo latas y dibujaré como latas de ketchup. Puede ser latas, botellas, pero me parece que es más fácil dibujar latas. Es importante que en la animación todas las partes tengan más o menos el mismo grosor. Entonces si ven que está el lápiz pintando, dibujando más grueso que el personaje, entonces deben modificarlo para que el grosor sea similar. Acá dibujaré como un tomate y acá escribiré con rojo ketchup. Voy a adelgazar al trazo, lo colocaré en 8 puntos y escribiré. Haré que el contenido sea rojo también. En este le bajo el brillo y para que resalte elegiré un amarillo. Ahora lo selecciono y presiono tecla F8 para convertirlo en un símbolo, el cual lo voy a renombrar como lata. También le dibujaré algunas sombras. Seleccionaré este color que es el más oscuro, le bajo el brillo para volverlo más oscuro y luego le dibujaré la sombra, que estará a un lado. A este lo selecciono, a esta capa, y en sus propiedades buscamos las opciones de fusión para que se fusione con las capas que están por debajo. Y voy cambiando los modos de fusión hasta lograr una que me agrade. La de superponer da el efecto como de sombra. También veremos para las luces. Elijo el más claro, lo aclaro subiéndole el brillo y lo dibujo en este otro lado. Así ya estaría lista la lata. Ahora lo ubicaré por esta parte. Luego manteniendo Alt la duplico, la redimensiono para que no se vea igual. La colocaré acá. Esta también la duplicaré. La reduciré y lo ubicaré por este lado. Otra más por atrás, cual sería más pequeño, ya que está al fondo. Sí, ahí ya se ve bien. Ahora cada 2 frames bloqueo las demás manteniendo Alt. Las animaré un poco, como que están saliendo disparadas. Cuando hacemos movimientos más rápidos, los reducimos y los alargamos para que se mantenga el mismo volumen. Es otro principio de animación.
Ya, acá ya tendríamos esta parte. Y para terminarlo, crearé una capa que esté por encima del resto. También la renombro como latas. Copio a la lata, la pego, pero las dibujaré a varias que estén por delante, como que están agrupadas. Las iré duplicando. Para organizarlas, cualquier símbolo, hacemos clic derecho, buscamos organizar y allí podemos enviarlas detrás o adelante. Entonces así se vería. Para que estas de adelante no estén tan estáticas, les crearé una pequeña animación. La animación será muy sutil, ya que solamente es para acompañar a todo el golpe de las latas, como que se están vibrando, mas no van a salir disparadas. Regreso a la escena principal. Y para terminar la animación, como el storyboard, lo haremos que con todas las latas tiradas por el piso, Wolverine está gritando. Así que esta parte en la que Wolverine está dando golpes a todas las latas, haremos que solamente dure menos de un segundo. Ampliaré nuevamente la exposición de todos los frames, agregando frames con la tecla F5. Y por esta parte crearé un nuevo keyframe con F6. Ahora lo selecciono y lo duplico. Acá sería Wolverine gritando con latas. Ahora crearé una posición clave al comienzo para que Wolverine esté gritando, como en el storyboard. Esta sería la primera posición clave. En la siguiente haría que baje. En este caso, como va a bajar, sí va a ser necesario tener sus puntos de dónde está pisando. Para verlo mejor, entraré a este símbolo a través de la biblioteca. Después de que baja, haré que los brazos suban y modificaré a las partes de Wolverine, incluido la boca, que ahora selecciono la nueva boca en la que está gritando más. Los ojos también. Y las líneas guía, por ejemplo el pie está por debajo, entonces tenemos que modificarlo hasta que vuelva a estar el pie en la línea guía. Igual con este. Ya tenemos las dos posiciones claves, entonces duplicaré a todos los primeros keyframes manteniendo Alt. Luego elimino todos los frames sobrantes con Shift F5 y en cada capa donde haya un movimiento le insertaré la interpolación clásica. Ahora para ver el resultado activaré la reproducción en bucle y acá vemos que ya Wolverine está gritando. Acá no me gusta el movimiento de las piernas, así que también activaremos unas líneas guía verticales para ver dónde estaba el pie, cada pie originalmente. Entonces modificaré a las piernas para que estén justo donde estaban antes. Entonces mucho mejor. Como vemos ya parece que él está solamente flexionando y ya no se observa el desplazamiento que hay en las piernas. Regreso a la escena principal. Entonces a lo que Wolverine está respirando, él comenzaría a gritar. Entonces tenemos que crear el in-between entre esta posición y esta. Como el movimiento es muy rápido en este in-between, podemos agregar algunas onomatopeyas. Entonces con la animación ya hemos acabado, bloqueo la capa de animación, desbloqueo el resto, regreso a la animación principal, entramos dentro de este símbolo. Para no volver a dibujar toda la animación de la sangre cayendo, lo que vamos a hacer es copiar esos frames. Así que desde la escena principal, buscamos la parte en la que la sangre cae, que es esta de acá, lo selecciono y copiamos a todos estos frames, que son del dibujo que hicimos de la animación de la sangre cayendo o del Kepchu cayendo. Hago clic derecho, copio los fotogramas, luego nos vamos al símbolo en el que estamos trabajando. En esta parte, pego y sobrescribo los fotogramas que hemos hecho, los ubicaremos por debajo, porque como vemos, está la animación pero se ve incompleta, así que activamos el editor de varios marcos, selecciono todo el rango de estos fotogramas, luego bloqueo las demás capas, selecciono a todos estos frames y los bajo. Con eso ya podemos ver que la animación queda oculta detrás de las latas de Kepchu, por lo que ya se ve mejor.
Ahora estas latas las tenemos que hacer que desaparezcan. Así que las dibujaré como que están saliendo disparadas. Esto lo haré en twos. Es decir, cada dos frames irá un keyframe. Así se vería. Este lo borro. Ahora con las onomatopeyas. A lo que él se está calmando, lo elimino. Tengo seleccionado el pincel con el color blanco. Puedo crear algunas onomatopeyas que acompañen al movimiento de las latas. Ahora en este movimiento, como es rápido y brusco, dibujo unas onomatopeyas. Con estas onomatopeyas se entiende que el movimiento es rápido. Regresamos a la animación. Oculto los marcos. Y la animación ya estaría prácticamente terminada. A todo esto le puedo acompañar un movimiento de cámara. Entonces hasta esta parte insertaré un fotograma clave en la capa de cámara. Y a este lo acercaré ligeramente para que haya una animación de zoom out. A lo que él grita, inserto un fotograma clave y hago un zoom in muy rápido. Centro al personaje y a lo que grita puedo ir agregando algunas rotaciones de la cámara. Luego copio estos frames y manteniendo Alt los voy duplicando. Y uno a todas estas con interpolaciones clásicas. Bueno, esta parte parece que Wolverine está bailando, así que mejor lo anulo. Pero cuando ustedes deseen crear algunas vibraciones, pueden hacer uso de este tipo de animación en cámara. Presionaré Control Z para deshacer estos cambios. En todo caso, lo que puedo hacer es que mientras grita, la cámara sube un poco y baje ligeramente. Estos los voy a duplicar, manteniendo Alt y arrastrando, y luego los uno con interpolación clásica. Entonces ahí ya tendría el efecto de que está gritando. Ahora para terminar esta animación, lo único que tengo que hacer es dibujar un fondo, lo ubico en la capa inferior y luego lo exporto. Así ya estaría terminada esta animación. Bueno amigos, espero que les haya gustado todo el curso y sobre todo que pongan en práctica todo lo aprendido con sus animaciones al estilo cutout. Recuerden que si se convierten en miembros del canal podrán descargar el archivo que hicimos, como también encontrarán acceso a cursos exclusivos como Adobe Animate desde cero. Por favor, apóyenme compartiendo, dándole like y sobre todo suscribiéndose si todavía no lo están. Si se quedaron con alguna duda o sugerencia la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Ya está disponible el nuevo curso de Adobe Animate desde cero, donde aprenderás desde lo más básico hasta lograr dominar al programa. Comenzaremos con la interfaz del programa, los paneles y las herramientas a profundidad. Luego les enseñaré el uso de los símbolos, interpolaciones y conceptos de animación, como también técnicas de pintado y animación cutout y frame by frame. En total son más de 17 videos con más de 18 horas de clase. También tendrás todos los archivos que utilicemos en el curso como material adicional. ¿Qué esperas? Y saca el animador que llevas dentro.